En la mañana del 12 de agosto de 1775, un ballenero groenlandés conocido como el Herald, en su paso por el Ártico Norte, tuvo un encuentro fantasmal con otra embarcación. El primero en ver esta fantasmal embarcación fue el vigía del Herald, que pudo observar como por encima de un iceberg se alzaban los mástiles de una embarcación a unos 10 kilómetros de distancia. El capitán del Herald, conocido como Warren, con su telescopio pudo observar las velas deshechas de esta goleta, así como la no presencia de manos encubiertas. Solamente pudo observar un extraño brillo causado por el reflejo de los rayos solares en la escarcha que cubría aquel barco. El capitán ordenó que se acercaran mucho más hacia esta embarcación. Después de que estuvieron lo suficientemente cerca, el capitán hizo un llamado a los tripulantes de esta embarcación sin recibir respuesta alguna. Los marineros, como la gran mayoría de marineros supersticiosos de la época, sentían un gran temor tan solo de imaginarse tener que abordar este barco fantasmal. El capitán vio el temor de sus marineros, así que los increpó. Ordenó bajar una lancha y eligió a 8 de sus marinos para que lo acompañaran a aquel navío fantasmal. Los marinos remaron hasta la proa de aquel barco y pudieron observar bajo una capa de escarcha que cubría la proa el nombre de aquella goleta, el Octavius. Ninguno jamás antes había escuchado este nombre, jamás. El capitán decidió volver a hacer otro llamado a la supuesta tripulación que se encontraba en el barco, sin recibir respuesta alguna. Solo se escuchaba el eco de su voz, el crujir de la madera y el silbido del viento helado ártico entre las velas deshechas de aquella goleta cruzada. Así que el capitán decidió subir a cubierta con 4 de sus marinos. Al subir a cubierta, la cubierta estaba tapada por el hielo. Se abrieron paso entre el hielo y decidieron bajar a los camarotes de los marinos. Allí se encontraron con una escena sombría. Se encontraron a 28 marinos, con decenas de cobijas y ropa encima. Pareciese como si solamente estuviesen tomando una siesta, pero no, en realidad estaban congelados, estaban muertos, pero el frío del Ártico había conservado sus cuerpos de manera tan brillante, tan magistral, que pareciese como si aún estuviesen vivos y se estuviesen simplemente tomando una siesta. Luego subieron a la cabina del capitán. Allí encontraron al capitán sentado frente a su escritorio, con las manos entrelazadas en sus piernas, su cabeza tumbada a un lado, con la boca entreabierta. Detrás de la cabina del capitán encontraron otra cabina con 3 cuerpos más. Estaba el cuerpo de una mujer acostado en una camilla, con su cabeza descansando en un brazo, con sus ojos totalmente abiertos y mirando fijamente a un hombre que se encontraba en una esquina de la habitación. Este hombre tenía un pedernal y una barra de metal en la mano, así como al frente tenía un puñado de aserrín cubierto por la escarcha. Al parecer, la muerte había cogido a este hombre tratando de encender nuevamente el fuego. Al lado de este marinero, el capitán Warren alzó una chaqueta y pudo observar el cuerpo de un niño abrazando un muñeco de peluche. Los marineros que acompañaban al capitán pensaron que ya habían visto lo suficiente, así que le rogaron al capitán para que se marchasen del barco, pero no, el capitán quería aún saber más, así que bajó a la bodega. Al llegar a la bodega se percató de no encontrar un solo gramo de comida, así que subió nuevamente a cubierta. Los marineros amenazaron al capitán con amotinarse si no se iban de aquel fantasmal navío. El capitán accedió, tomó la bitácora de aquel barco e inmediatamente partió con sus marinos. Desde el barco, desde aquel ballenero, los marinos y el capitán pudieron observar cómo la goleta se perdía para siempre. Para no ser vista nunca jamás por nadie, vieron cómo seguía su ruta sin dirección, sin destino, sabiendo que jamás nadie podría volver a observar aquel barco fantasmal, el Octavius. Pero una pregunta rondaba entre los marinos: ¿qué le había sucedido a aquel barco? ¿Qué le había sucedido a su tripulación para morir así y terminar justo en el mismo sitio de su deceso? El capitán de Herald se retiró a su camarote y empezó a leer la bitácora del Octavius. Inmediatamente se percató de que faltaban una gran mayoría de páginas.
Al parecer uno de los marinos había dejado caer la gran mayoría en el mar. Solamente quedaba la primera y última página del barco. La primera página, escrita por el capitán del Octavius, decía lo siguiente. En la primera, el capitán del Octavius había escrito que había partido de Inglaterra con rumbo a China el 10 de septiembre de 1761, 14 años atrás. La última página tenía una última nota escrita por el capitán del Octavius, fechada el 11 de noviembre de 1762. Esta última nota nos relata lo siguiente. Hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo por 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Los ojos del capitán Warren volvieron a las palabras longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El significado era impresionante. En la fecha de la última nota, en la bitácora, el Octavius había estado atrapado en el hielo en el océano Ártico, al norte de Point Barrow, Alaska, miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ese día. Un continente de hielo se extiende entre estos dos puntos. Al parecer el Octavius se encontraba navegando con fines comerciales entre Europa y Asia. Entonces, esto arrojaba una luz de lo que realmente le había sucedido al Octavius. Pero ¿por qué el Octavius se encontraba allí? Al parecer el capitán del Octavius decidió volver a casa intentando encontrar y cruzar el legendario paso del noroeste, en vez de volver a casa por la punta de Sudamérica. El capitán del Octavius se dirigió y llevó a su tripulación a un lugar inhóspito y muy misterioso, con peligros, quedando atrapados él y su tripulación y luego muriendo congelados y hambrientos. Al parecer el capitán del Octavius nunca encontró la mítica ruta para llegar más rápidamente a casa, sino que lo único que encontró fue la muerte para él y para su tripulación. Pero ¿qué llevó el capitán del Octavius a realizar esta travesía suicida? Desde finales del siglo XV, las potencias coloniales europeas mandaron expediciones al norte, tratando de buscar una ruta marítima que los llevara en un tiempo más corto hacia las naciones asiáticas, que les llevase al oeste bordando América por el norte. Así permitir una nueva ruta comercial con las naciones asiáticas que les permitiera eliminar la larga ruta por la punta de Sudamérica o por la punta de África. Muchas expediciones antes del Octavius partieron hacia allí y después del Octavius, encontrando solamente la muerte y tripulaciones que desaparecieron por completo. Memorable y conocida la expedición de John Franklin. Esta expedición partió en 1845 con 128 hombres en el Erebus y en el Terror. Nunca jamás regresarían, muriendo todos en extrañas y misteriosas circunstancias. Pero que ese misterioso paso del noroeste, o la legendaria ruta del noroeste. Esta es una ruta marítima que borda Norteamérica por el norte, atravesando el océano Ártico y que comunica el océano Atlántico y el océano Pacífico. Realmente el primero en cruzar esta ruta oficial fue el noruego Roald Amundsen en 1906, a bordo de un pequeño velero conocido como el Ian, 136 años después del Octavius. Pero en realidad el Octavius fue el primero en cruzar esta ruta sin que nadie en el timón estuviese. Con su tripulación congelada se deslizó lentamente hacia el este, aguantando la furia de los elementos hasta llegar al Atlántico Norte. Realmente esta goleta, el Octavius, puede haber sido el primer barco en cruzar esta misteriosa ruta, antes de aquel noruego Roald Amundsen. Su tripulación totalmente congelada, sin nadie en el timón. Realmente este barco se ha convertido en un misterio y es una de las leyendas más famosas en embarcaciones fantasmales, el barco de la tripulación congelada.